Bueno, hoy vamos a estar hablando del tema de moda, neuroinfluencia. Hola, te habla Álvaro Mendoza y muchos me conocen como el padrino del marketing y los negocios por internet, y efectivamente el día de hoy tenemos un tema de crucial importancia, que es todo lo que tiene que ver con la neuroinfluencia, las neuroventas, el neuromarketing, y para ello he invitado a uno de los principales especialistas hispanos en el tema. Se trata de mi buen amigo, colega, el crack Juan Carlos Castro. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Álvaro. Muchas gracias otra vez por invitarme a uno de tus programas. Ya sabes que para mí es todo un placer estar contigo y con toda la gente que te escucha y que te sigue, porque son grandes amigos muchos de ellos. Así que para mí todo un placer y, como siempre digo, estrújame bien para que toda la gente que te está siguiendo, bueno, pues que se lleve esas cositas que has comentado sobre influencia. Excelente, y neuroventas. Juan Carlos. Y sí, tengo acá efectivamente preparada una serie de preguntas, así que voy a empezar con la primera. Juan Carlos, ¿cuál crees que es el principal problema que hoy se le presenta al emprendedor, al profesional, al vendedor? ¿Cuál es el principal problema que están teniendo en esta era? Yo considero, Álvaro, es una buenísima pregunta, que hoy el problema realmente no es un problema de tener o no tener clientes, no es un problema de tener tráfico, tú que te dedicas al ámbito de internet, no es tener tráfico a tu página web o al negocio físico. Incluso no es un tema de rentabilidades. Yo creo que el principal problema que hoy está teniendo el profesional, el emprendedor, el vendedor, realmente está en llamar la atención. Yo creo que, si te has dado cuenta, hemos pasado de una era que era la era de la escasez a la era de la abundancia, donde la masificación en todo es espectacular. Hay una masificación de productos, de servicios, de canales de distribución, hay una competencia feroz. La mayoría de los profesionales están ahí fuera y se están entre ellos comiendo casi entre ellos. ¿Por qué? Por un trocito de lo que la mayoría de las veces está dejando el mercado. Por lo tanto, considero que la clave fundamental de esta nueva era es llamar la atención y empezar a ser diferentes para nuestro público, para nuestra audiencia y para nuestros clientes. Cuando nosotros marcamos esa diferencia, cuando nosotros sabemos diferenciarnos y llamar la atención, es cuando realmente nosotros vamos a ser los elegidos y, como no, los deseados. Efectivamente, no podría estar más de acuerdo. La moneda de hoy se llama atención, sobre todo cuando todo el mundo le está bombardeando a nuestros prospectos constantemente con mensajes, con emails, con mensajes en Facebook, por todas partes. Entonces tenemos que diferenciarnos y tenemos que buscar cómo hacer llegar nuestro mensaje de una manera completamente diferente a los demás, de tal manera que cuando nos vayan a comprar nuestros productos o nuestros servicios, seamos nosotros la opción lógica y no nuestra competencia. Y por eso es tan importante este tema de la neuroinfluencia y la neuropersuasión. Y una de las cuestiones que me fascina de lo que te he escuchado con anterioridad, Juan Carlos, es por qué debemos influenciar versus vender. No vender, sino influenciar. ¿En qué consiste eso? Así es. Ese es el concepto que yo intento transmitir en mis ponencias, en mis capacitaciones, pues a todos los emprendedores, profesionales y vendedores. Como antes comentábamos, hoy tenemos que marcar la diferencia, hoy tenemos que llamar la atención. Y si tomas conciencia, la mayoría de los profesionales, de los vendedores, lo que están haciendo es vender. Entonces va a ser muy difícil marcar la diferencia si tú estás vendiendo, porque cuando tú estás vendiendo, lo que haces es mandar ese mensaje a las personas. Y dirás, ¿cómo? Entonces, ¿a quién se las tengo que mandar? Pues muy claro, cuando tú influencias, el mensaje no se lo mandas a la persona, se lo mandas a la mente de esa persona. Y eso es marcar una diferencia brutal, porque cuando estudiamos y sabemos cómo funciona el proceso de decisión de compra, hemos tomado conciencia desde estudios que se han realizado del comportamiento humano que el 85% de la decisión de compra viene dada por el subconsciente, es decir, por la parte mental, aquella que el cliente, la audiencia, el público no controla. Si nosotros influenciamos y sabemos viajar a esa parte subconsciente, nosotros vamos a ser los que van a marcar la diferencia y, por lo tanto, los elegidos. Por eso yo intento transmitir ese mensaje de que nos olvidemos de saber vender y empecemos a influenciar, a enamorar. ¿A enamorar a quién? A la mente de las personas a las que nos vamos a dirigir. De esta forma vas a marcar la diferencia. Y ahí está la conexión perfecta con mi próxima pregunta. ¿Qué diferencia a un vendedor de una persona que enamora a su audiencia?
Bueno, pues que un vendedor, lo que te comentaba antes, está vendiendo a una parte mínima del cerebro de esas personas. Incluso en la mayoría de los casos es inconsciente por ese vendedor, porque él a quien realmente quiere vender es a la persona, no sabe el poder que tiene el poder llegar a la parte mental, a la parte más subconsciente de ese público. En cambio, el influenciador, la persona que influencia, la persona que enamora, sabemos que no solamente tenemos enfrente a una persona, sino que tenemos un conjunto de emociones, tenemos un conjunto de estados a los que yo voy a persuadir, a los que yo me voy a dirigir, a los que yo voy a influenciar, para que esas personas, cuando yo llegue a la parte del subconsciente, yo la pueda dar lo que realmente esa persona necesita, o minimice el miedo que esa persona de forma muy inconsciente tiene. Entonces, cuando yo llego a hacer eso, yo no estoy vendiendo, estoy enamorando, estoy generando tal química, porque nosotros cuando influenciamos, cuando trabajamos neuroinfluencia, sabemos en todo momento y de forma consciente qué tipo de química tenemos que generar en esas personas. Tú imagínate, Álvaro, hasta qué punto, si yo de forma consciente sé que te tengo que generar dopamina, o que te tengo que generar noradrenalina, o que te tengo que generar en cada momento acetilcolina, por ejemplo, pues yo voy a tener un poder inmenso en la mayoría, a diferencia de la competencia, y por lo tanto yo voy a tener la oportunidad de forma consciente de llegar a la mente y enamorar a esas personas. Por lo tanto, a las personas que nos están viendo, les recomiendo que viajemos a la parte de subconsciente para enamorar. Nuestro objetivo tiene que ser enamorar. Excelente, Juan Carlos. Y yo sé que tú ahí en tu escritorio siempre tienes un cerebro. El Aquí cerebro tengo, lo tienes siempre en el escritorio. Cuéntanos lo de los tres cerebros, porque el concepto es fácil de entender, pero es diferente ver. Entonces cuéntanos un poco acerca de los tres cerebros. Le hemos dividido, hemos quitado, vamos a coger solo una parte, ¿vale? Vamos a ver, la importancia de la parte del estudio de los tres cerebros, ¿de acuerdo? Es fundamental. De esto saben muy bien las multinacionales, y las grandes corporaciones, y por eso están consiguiendo esos resultados que en muchos casos no tenemos. Pero si somos profesionales, emprendedores, que sabemos cómo funciona esto, nosotros nos estaríamos apalancando de los recursos millonarios que han utilizado esas multinacionales, esas grandes corporaciones, en el estudio del cerebro humano. Vamos a por ello. Normalmente el vendedor, lo que decíamos antes, el profesional, el emprendedor, el dueño de negocio, cuando vende, en la mayoría de los casos, como no tiene conceptos de neurociencia, no tiene conceptos de cómo funciona un poco el cerebro, la mente humana, está vendiendo a la parte más externa, a la parte nueva, a la parte que nos hace humanos, ¿no? Que es la parte del corte, es la parte racional, y están constantemente mandando mensajes a esta parte racional, pero no se acuerdan nunca de las grandes decisoras, que son la parte del cerebro límbico, que es esta parte, ¿de acuerdo? Y la parte primitiva, el gran decisor. Este es el que realmente ejecuta. Si fuésemos nosotros conscientes de cómo funciona cada una de estas tres partes, nosotros con mensajes directos a cada una de ellas seríamos las personas más que generarían ese impacto, y por lo tanto los elegidos. Date cuenta que esta parte que hemos dividido, que es la parte primitiva, lo más antiguo de cada uno de nosotros, se activa de forma consciente. Podemos activarlo somáticamente con alguna cosa, como por ejemplo hablarle y susurrarle a él mismo. Es decir, cuando tú le hablas al primitivo, no le hables de familias, no le hables de amigos, no le hables de la sociedad. Él, por ejemplo, lo que realmente le interesa es preocuparse por esa persona. Entonces, cuando tú le hablas al cliente de todos los beneficios que se puede llevar él, estás conectando de forma somática aquí dentro, y tenemos el poder de hablar a esta parte, a este cerebro, para poder tomar la decisión que nosotros queramos. Por lo tanto, nos hacemos, en muchos casos, personas con un poder inmenso, un poder inmenso que es muy importante que tengamos en cuenta y que nos escuche la audiencia, que es muy diferente a manipular. Y eso es un concepto que, si quieres tú, Álvaro, que también hemos muchas veces compartido este tema, tenemos que diferenciar siempre, porque si no, mucha gente pues puede confundirlo, ¿no? Influenciar no tiene nada que ver con manipular. Está muy cerca, solamente es un hilito lo que lo separa, pero después en lo que es la intención no tiene nada que ver
con la manipulación. Pero la clave es hablar a los tres cerebros, no solamente a uno, a la parte racional, que es donde suelen hablar los profesionales emprendedores. Excelente, que están ahí fuera. Sí, efectivamente, esa línea que separa la influencia, la persuasión y la manipulación es una línea muy, muy delgada. Y básicamente esa línea delgada está representada en la intención. Si tus intenciones son buenas, enhorabuena. Si tus intenciones son malas, de manipular para hacer el mal, también puedes utilizar todo este tipo de cosas. Pero pues afortunadamente nosotros llegamos a emprendedores serios, responsables, que estamos tratando de hacer más bien el bien en el mundo. Entonces estas estrategias se ven disparadas aún más, porque podemos hacer llegar nuestro mensaje, nuestros productos y nuestros servicios para el bien de los demás. Bueno, Juan Carlos, una pregunta bien importante. Si nos pudieras decir 3 focos principales donde nos debemos enfocar como profesionales, como emprendedores, ¿qué 3 focos nos destacarías? Bueno, pues si yo tendría que dar un consejo, y permíteme que lo haga con toda la humildad, te diría que algo fundamental, importantísimo, es lo que te comentaba antes. El primer foco donde tenemos que poner atención como emprendedores, como profesionales ganadores, ¿vale? Que queremos apostar por nuestros negocios, que queremos hacer que nuestros negocios se disparen de resultados, que consigamos resultados económicos extraordinarios. Tenemos que tener en cuenta de que el primer foco es empezar a centrarnos en neurociencia. Es decir, no solamente te centres ya en el ámbito de estudiar estrategias de ventas simplemente, es decir, cómo hacer presentaciones eficaces, cómo cerrar objeciones, cómo hacer cierres, etcétera. Eso está genial y te animo además a que lo hagas, pero tienes que ir más allá, tienes que marcar una diferencia, y marcar una diferencia es estudiar esto. Estudiar cómo funciona el comportamiento humano, estudiar cómo funcionan esos 3 cerebros que antes comentábamos, estudiar qué neurotransmisores se están activando constantemente, por ejemplo, desde el hipotálamo, cómo funciona la amígdala, cómo funciona ese primitivo. Es decir, estudiar el cerebro humano, estudiar la neurociencia aplicada a las ventas. Puedo garantizar que en esta nueva era esto es lo que va a marcar la diferencia en los profesionales, en los emprendedores de esta nueva era. Es tan fácil como entender qué están haciendo las grandes multinacionales, las grandes corporaciones como las que tú conoces bien, Álvaro, como por ejemplo Apple. Ellos invirtieron en los años 90 cantidades increíbles de dinero, de dólares, no solamente en el diseño, no solamente en sus productos, sino en el estudio de la mente del consumidor. Por lo tanto, nosotros, si sabemos que eso está funcionando, que lo están utilizando las grandes corporaciones, apalanquémonos de esos estudios, apalanquémonos de esos estudios científicos que han hecho ellos y que les funciona tanto, que les funciona tan bien. Por lo tanto, el primer foco es estudia en cómo funciona el cerebro. La neurociencia sería el primer foco. El segundo, y esto lo sabes tú muy bien, Álvaro, es no solamente prospectar. Es uno de los elementos fundamentales del marketing, la prospección. Cómo atraer nuevos clientes a nuestro mundo, cómo meter a nuevas personas, a nuevos clientes en este negocio en el que tú te estás moviendo. Pero si os dais cuenta, yo voy a aplicar un nuevo concepto, que no es prospección, sino es neuroprospección. Cómo llegar de igual manera a la mente de esas personas que no nos conocen, pero que queremos persuadirlas, queremos enamorarlas para que entren en nuestro mundo. Entonces, ¿cómo aplicar la neurociencia para prospectar a esas personas que no nos conocen y que todavía no nos han comprado? Y la siguiente estaría muy relacionada, sería la neurofidelización. Es decir, todo ese ejército de personas que puedes tener ya, que te están constantemente comprando, ¿cómo podemos también aplicar esa neurociencia para que esas personas que están ahí, que son seguidores, que son fans, que ya te están comprando, que ya son clientes, cómo puedes hacer llegar a su mente, a su cerebro, para que esas personas se vuelvan auténticamente fans y estén constantemente recomendándote en cualquier lugar? Es decir, convierte un ejército de personas que te estén recomendando porque tú les has enamorado anteriormente de forma consciente, porque la clave es esta. Hay muchas personas que tienen don de gentes, que son personas que es innato en ellos, pero aquí la clave es cómo hacer consciente
todo este dominio de todas estas claves, del dominio de la neurociencia, de la neurología, de la psicología, de la antropología, de la semiótica, etcétera. Cuando tú te haces, coges ese poder de todo el estudio de esas áreas, tú vas a marcar esa diferencia. Bueno, absolutamente espectacular, es un tema apasionante. Vuelvo y hago un resumen de las tres claves que nos mencionas. Primero, estudiar todo lo que tiene que ver con la neurociencia y cómo llegar directamente al cerebro o los cerebros para que tomen directamente la decisión de compra. Luego, lo que tú llamas neuroprospección. Luego, obviamente, un paso que no dijiste, que es la conversión, pero la conversión ya nos la dijiste, que no consiste en utilizar técnicas tradicionales de ventas, sino enamorar efectivamente a tu cliente. Entonces, inventémonos, que se llama neuroenamoramiento. Y el último paso sería el de la neurofidelización. Si te fijas bien, estamos hablando de los pasos de hacer un buen marketing: prospectar, convertir y fidelizar. Pero cuando tú utilizas las herramientas de la neurociencia, de las neuroventas, del neuromarketing, pues tus resultados se van a ver potenciados a unos niveles absolutamente astronómicos. Juan Carlos, este tema es bastante apasionante, y yo quisiera invitar a la audiencia que nos está escuchando en este momento en vivo y en directo, o los que vayan a ver luego la grabación, que justo debajo donde estamos transmitiendo dejen sus preguntas, déjennos sus preguntas relacionadas con este apasionante tema del neuromarketing, y prometo que te voy a invitar nuevamente para que nos contestes esta pregunta. Por lo pronto, es un tema, tú sabes, que me fascina. Sé que en menos de un mes vas a estar acá en la ciudad de Tampa. Ahí te voy a exprimir nuevamente el cerebro, porque este tema es absolutamente apasionante. Así que, Juan Carlos, muchas gracias. Encantado de verdad, Álvaro, de estar otra vez contigo. Encantado de que me hagan esas preguntas, bueno, pues para que me estrujen y saquen todo lo que puedan de, bueno, pues de esto que tanto me apasiona, y esperando esas preguntas para poder responderlas con todo el cariño y desde la más humilde de mi, bueno, pues de mi humildad, ¿no? Así que, Álvaro, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias de nuevo por haberme invitado y por estar con esta gente maravillosa. Bueno, y con esto concluimos este episodio del Show del Padrino. Y si no lo sabías, muchos me conocen como el padrino del marketing y los negocios por internet, por eso el nombre de este show. Y si no te has suscrito aún a nuestro canal de YouTube, te invito a que lo hagas, porque estamos constantemente subiendo nuevo material a nuestro canal, youtube.com/mercadeo global. Bueno, ha sido un placer, nos vemos en un siguiente episodio.